Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RB vamos a ver un tema titulado Personajes de la historia que han dado origen a las palabras. Algunas palabras que hoy en día utilizamos en el idioma castellano han nacido de los nombres de personajes históricos o literarios cuyos nombres han sido tan significativos y relevantes que han aportado significado a palabras que seguimos usando hoy en día. Por ejemplo, en la imagen que acompaña a esta diapositiva, ves que está la palabra galeno. Hoy en día la palabra galeno significa doctor o médico, y justamente significa eso porque en la antigua Grecia había un médico muy famoso llamado así, de ahí que su nombre perdure como sinónimo de médico. A ese tipo de palabras, recuerden ustedes que se les conoce como epónimos. Un epónimo es una palabra que nace a raíz del nombre de una persona o de un personaje ficticio. Y justamente en esta clase vamos a ver algunos epónimos famosos que han existido en todo el tiempo en que el idioma castellano se ha ido gestando hasta que su uso es algo usual en nuestros días. La primera de esas palabras es la palabra cesárea. Todos ustedes saben que la palabra cesárea, como dice en la parte de la definición, alude a una operación quirúrgica que consiste en extraer el feto del vientre de la madre mediante un corte, la palabra incisión significa corte, que se hace en el abdomen, porque ese bebé no puede nacer por circunstancias normales. Entonces hace falta cortar el abdomen de la mamá. Todos saben qué significa eso. Pero esta palabra, ¿cómo nace? Esta palabra nace exactamente de un vocablo latino que se pronunciaba así, caesarius. Y este vocablo latino significaba cortar, efectuar una fisura o un corte. Tenía este significado. Ahora, algunos historiadores como Plinio, que fue un famoso historiador, afirmaba que el emperador romano Julio César, que en verdad es Julio Caesar, ¿no? Julio Caesar, afirmaba que había recibido este nombre porque justamente él tuvo que nacer por una cesárea, porque su mamá no pudo alumbrarlo en circunstancias normales. Pero en verdad no se sabe. Es un mito en realidad, porque no se sabe en verdad cómo nació Julio César, y algunos historiadores incluso afirman que eso no pudo ser posible, porque en la época romana, en la época del Imperio Romano, las cesáreas solamente se practicaban en mujeres moribundas, o sea, en mujeres que estaban embarazadas, pero que estaban ya a punto de morir por los estragos de ese embarazo. Recuerden que es una época distinta a la actual. Y como estaban a punto de morir, entonces se les podía cortar el abdomen, porque de todos modos iban a morir. Pero de lo que se trataba era de rescatar al bebito. Y en la época de Julio César, la cesárea solamente se aplicaba a las mujeres moribundas. Pero la mamá de Julio César, Aurelia, no estaba moribunda. Esta mujer sobrevivió incluso mucho tiempo después del nacimiento de su hijo. Así que es imposible que le hayan practicado la cesárea a ella. Por eso que muchos historiadores desmienten esa versión, ¿no? De todos modos, ya saben que cesárea nace del latín caesarius, que significa cortar. Y no se sabe a ciencia cierta, aun cuando Plinio lo sostenga así, no se sabe a ciencia cierta si el segundo nombre, perdón, de Julio César se debe porque él nació bajo este procedimiento.
lo cual, como también mencioné, es muy difícil porque muchos historiadores sostienen que en su época solamente se admitía ese procedimiento a mujeres que estaban a punto de morir, cosa que no pasó con la mamá de él. De todos modos, cierto vínculo hay entre este nombre y la palabra cesárea. Veamos el segundo caso. Tenemos la palabra guillotina. Todos nosotros sabemos que la guillotina hace referencia a una máquina inventada para cortar la cabeza de los hombres y mujeres que estaban condenados a muerte. Y esta máquina se aplicó mucho en la época de la Revolución Francesa. Te estoy hablando de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿no? En esa época de la Revolución Francesa, el pueblo francés mandó a guillotinar, a decapitar, que es lo mismo, a muchas personas, sobre todo miembros de la clase alta, los ricos, ¿no? Ahora, el nombre de esta máquina guillotina se debe a que fue un médico francés, cirujano exactamente, llamado Joseph Guillotin, quien recomendó el uso de esta máquina para justiciar a los que estaban condenados. Pero ojo, no lo recomendó como un acto macabro o porque era un mal tipo, sino que lo recomendó porque era bueno, en el sentido de que hasta antes de que se aplicara esta máquina, se estaban usando métodos de tortura que hacían que el condenado antes de morir sufra demasiado. Entonces Guillotín aplicó esto de acá justamente para que el condenado muera instantáneamente y no sufra, porque esta máquina permite una muerte instantánea, ¿no? Y es por esa razón que se le puso a este artefacto, a esta máquina, el nombre guillotina, ¿no? Derivado del apellido Guillotín, que fue algo que a Guillotín no le acabó gustando, porque él se sintió mal, incluso hasta sus últimos días de vida, de que su apellido haya sido usado para nombrar a una máquina con la cual al fin y al cabo se mataba gente, ¿no? A él no le gustó para nada esa idea. No obstante, quedó así. Recuerden que el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron dos de las personas que acabaron siendo ejecutadas por esta máquina. Tenemos también la palabra pantalón. Bueno, todos sabemos qué cosa es un pantalón hoy en día. Es una prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega hasta los tobillos, cubriendo toda la pierna por separado, ¿no? Pero ¿cómo nace esta palabra? Es un poco complicado. Eh, Antiguamente, justo en la época en que se estaba imponiendo la creencia cristiana, hubo un señor llamado Pantaleone. Y a Pantaleone justamente lo ajusticiaron, lo llevaron a juicio porque él pregonaba la creencia en Cristo. Y en esa época lo que todavía primaba era la creencia en los dioses paganos. En el juicio obligaron a Pantaleone a corregirse, cosa que él no hizo. Él siguió reafirmándose en la creencia hacia Cristo y por esa razón lo mataron. Y es por esa razón también que luego, mucho tiempo después, ya cuando la iglesia tomó poder, se le reconoció como un santo, ¿no? Y es así que hoy en el Panteón de los Santos tenemos a San Pantaleone. Ahora, San Pantaleone es el santo patrón de Venecia. Y los venecianos, para adorar a San Pantaleone, tenían una costumbre, que era la de utilizar una prenda de vestir turca que consistía en un par de bombachas que cubrían gran parte de la pierna. Y es por esa razón que se deriva la palabra pantalón, ¿no? ¿Por qué? Repito, porque los hombres y mujeres que adoraban a San Pantaleone, justamente para adorar a ese santo, utilizaban esta prenda, que en esa época no era muy común y que los venecianos la hicieron común, sobre todo cuando llegó la prenda a Francia.
y Francia la popularizó por toda Europa, ¿no? Eh, y ese es el origen del término, ¿no? También hay una versión más que dice que pantalón en verdad habría nacido gracias al nombre de un personaje literario llamado justamente Pantalón, que era un personaje que era viejo, un viejo tacaño, avaro, que justamente para no gastar dinero solía usar una misma prenda que él había confeccionado y que se trataba justamente de un par de bombaches que le cubrían todas las piernas, ¿no? Pero todavía no hay nada fijo. Aquí te he puesto la versión del santo, que es la más popular. Tenemos también la palabra napoleónico. Hoy en día napoleónico se usa para designar a un complejo, al llamado complejo napoleónico. El complejo napoleónico lo padecen aquellas personas que tienen una baja autoestima debido a su baja estatura. Se sienten menos porque son bajitos o porque son bajitas si es que son mujeres. Y a eso se le llama complejo napoleónico. ¿Y qué tiene que ver eso con Napoleón Bonaparte, que es el personaje histórico del cual nace la palabra? Tiene que ver porque Napoleón Bonaparte, según se cree, era un emperador con muy baja estatura. Dicen que no superaba el 1,60 m y que eso hacía que se sienta mal. Y justamente para remediar ese sentimiento de inferioridad, él se propuso como ambición ser emperador de toda Europa, cosa que lo que no era grande físicamente, sí conseguía esa grandeza en modo de poder, ¿no? De poder político y social. Pero ya saben, ¿no? Napoleónico se usa hoy en día para designar a un complejo y nace de Napoleón Bonaparte. La palabra daltonismo, que hoy en día designa a una enfermedad de la vista que consiste en la incapacidad de una persona para diferenciar colores o para confundir colores entre sí. Vean aquí una imagen que corresponde a una visión normal y a una imagen que corresponde a una vista con daltonismo, ¿no? Es muy distinto. Esta palabra nace por un científico llamado John Dalton, que ustedes sabrán de repente que es considerado el padre de la física moderna. John Dalton fue el primero que estudió esa enfermedad porque él mismo sufrió de esa enfermedad. Él y su hermano sufrían de esa enfermedad. Así que él fue el primero que investigó esa enfermedad. Publicó un libro con sus investigaciones y en ese libro él mismo notó que esa enfermedad eh, podía también ser llamada daltonismo, o sea que él mismo propuso el vocablo, ¿no? A diferencia de los que vimos antes, que fue un vocablo que ya se puso después. En el caso de John Dalton, él mismo propuso que esa enfermedad tuviera como referencia una palabra derivada de su apellido. Tenemos también la palabra linchamiento. La palabra linchamiento hoy en día todos sabemos que significa que un grupo de personas ajusticie a un condenado sin necesidad de que ese condenado pase por un proceso judicial. Es como cuando, por ejemplo, en un barrio o en la sierra, que es donde más se ve esto, capturan a un ladrón y qué cosa hacen, lo amarran a un poste, lo latiguean, incluso hasta algunos le prenden fuego, ¿no? Entonces, a eso se le llama linchamiento. Ahora, esta palabra linchamiento nace del apellido de un juez estadounidense que se llamaba Charles Lynch. Charles Lynch era un juez nacido en Estados Unidos en la época en que Estados Unidos quería independizarse de Inglaterra. Y un día Charles Lynch captura a un grupo de personas que eran partidarias de los ingleses. Él mismo los lleva a juicio, pero estas personas, a pesar de su culpabilidad, quedaron absueltas, las liberaron. Lynch se molestó mucho por eso, así que quiso hacer las cosas a su manera. Juntó a un grupo de personas, capturó otra vez a esos personajes que había capturado en días anteriores
y él mismo los ajustició, él mismo los mató. Entonces de ahí es que se genera la palabra linchamiento del apellido de este señor, ¿no? Y por último tenemos la palabra narcisista. Todos saben que hoy en día narcisista significa o alude a una persona que cuida en exceso su aspecto físico o que tiene un alto concepto de sí misma en todo caso. Y esta palabra nace de un personaje mitológico más que legendario, es mitológico, que es Narciso, ¿no? Narciso, como todos de repente conocen, fue un personaje mitológico que se hizo famoso porque se enamoró de sí mismo. Era tan bello que gustaba de ir al río y ver su rostro reflejado en el río, en las aguas, porque estaba enamorado de sí mismo. Y su amor por sí mismo fue tan grande que le hizo ignorar otros tipos de amor provenientes de otras personas que estaban enamoradas de él, y también lo llevó a la muerte, ¿no? A la muerte contemplativa, no le quiso tocar su mismo rostro y cayó al río y se ahogó. Entonces, de este personaje de Narciso es que nace hoy en día la palabra narcisista. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. De repente en el libro hay algunos casos más y ya los vemos y analizamos por Zoom el día que toque el curso. Muchas gracias, cuídense mucho.